algo en lo que creas realmente. Y quiero que además te esfuerces por tener un impacto real. No es un ejercicio. Es decir, ahora mismo no competimos con la IA, sino que nos complementamos con ella. Es una herramienta que te acelera. Es una herramienta que te acelera. O que hagas una lista de las cosas que la gente dice que se te da bien. Y ya no solo la gente que conoces ahora de adulta, sino incluso de pequeño. Sí, porque, por lo que mataste tal vez de sueños, ¿no? Correcto, porque muchas veces has matado a ese pequeño niño interior y entonces esas personas te pueden ayudar a rescatar eso. Con lo que piensas, dices y haces, duele. Y yo creo que lo importante es que cuando tú realmente estás seguro de quién eres y confías en quién eres y sabes que tienes esos valores y esa integridad, es que te da igual que opines lo que sea, si es que tú estás seguro de quién eres. Hola y bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Líderes Ocultos, donde saben que entrevistamos a personas que han decidido seguir su pasión y su propósito, y hoy tenemos una invitada de lujo que viene del otro lado del océano, de España. Es una compañera del IESE, para todos nuestros compañeros del IPADE que nos ven. Está el día de hoy aquí en Monterrey con nosotros y nos va a platicar un poco de lo que ha sido su pasión y su vida y cómo ha encontrado esa pasión y lo que ha sacado de eso y cómo está ayudando a muchas personas. Bienvenida, Marta, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos, qué ilusión, es mi primera vez en Monterrey y la verdad es que me hace tremenda ilusión estar aquí contigo hoy. Pues gracias, y me gustaría que le platicaras un poco a la audiencia tu trayectoria. Yo nomás como background, como antecedente, les digo que es desde muy chica decide salirse de su casa y empezar a temas que tenía que ver mucho con relaciones, con comunicación, y en medio de mucho glamour y de mucho ego, que ya no lo platicará, llega a encontrar lo que más le gusta y para lo que es buena, que es el tema de comunicación. Entonces, ¿nos quieres platicar un poco de tu historia de vida, Marta? Por supuesto, lo voy a meter in a nutshell, ¿no? Como dicen los americanos, resumido. Pero básicamente yo a muy temprana edad pues me voy de casa y de ahí pues me voy a estudiar también al extranjero y luego, bueno, pues después del extranjero me surge un trabajo espectacular. O sea, yo básicamente mandaba 30 currículums al día para poder conseguir un trabajo y de repente encontré uno que dije, este va a ser mi trabajo. Viaja por todo el mundo y conoce a los líderes mundiales. Y digo, no puede sonar mejor. Y nada, pues de ahí pues terminé en Irak, en Nigeria, en México, en Marruecos, en Malawi, Colombia, Paraguay, Ecuador, Chipre del Norte, bla, 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 bla. Y todos esos países me brindaron la oportunidad de conocer a los líderes mundiales. Entonces, básicamente a nosotros nos soltaban en el país y nos decían, suerte, conoce al presidente. Y entonces, pues claro, yo, un poco simbólico, llegué a Irak con una camisa rosa de Polo Ralph Lauren, con unos vaqueritos, con una cara de niña todavía más que la que tengo ahora, que tengo 37 palazos ya con la tontería. Y claro, yo recuerdo que era muy inocente, porque yo afortunadamente pues crecí en una familia con unos valores muy buenos y la bondad siempre ha reinado en mi casa, pero yo no sabía cómo estaba hecho el mundo, yo no sabía, no me había reunido con toda esta gente, no sabía cómo funcionaban las cosas y me despertó muchísimo aquello y me dio mucha experiencia. A ver, 14 países, ministros, presidentes, líderes políticos. ¿Qué aprendiste que te marcó en ese tiempo de tu juventud? Sí, pues mira, yo me di cuenta de que son personas de carne y hueso. Yo me acuerdo que al principio me intimidaba muchísimo, o sea, wow, ¿cómo que me voy a reunir con el ministro de Asuntos Exteriores? Digo, ¡oh, qué miedo, qué tal! O sea, como que yo llegaba temblando a las reuniones y encima tenía que hacer una presentación en otro idioma, tal, o sea, era algo que me imponía muchísimo. Y llegó un momento en el que no, es que me di cuenta de que, o sea, como que no había tanta diferencia. Es decir, evidentemente tienen un bagaje y una información que se me caía la baba aprendiendo de ellos, pero que te das cuenta de que somos todos humanos. Y entonces depende tú también de cómo pongas a esa persona, si la pones en un pedestal o no, ¿no? Entonces yo recuerdo también al principio que
me daba mucha cosa cuando íbamos a pedir un contrato, ¿no? Y pues a lo mejor le pedíamos aquí en vivo y en directo son 200.000 euros, ¿no? Y entonces yo pensaba, 200.000 peanuts, 200.000 peanuts, 200.000, porque me daba coraje pedir tanto. Y luego ya llega un momento en el que te acostumbras y ya, bueno, tal. Y entonces de ahí me dio como ese poder de poder acercarme a cualquier persona y tratarla de tú a tú sin mayor importancia. Yo creo que eso es un super skill que me dio, que trato de mostrar también en mis formaciones y en mis conferencias para que no haya que vivir todo eso, sino, oye, resumido, cómo hacerlo. Ahora, tú me comentas que aprendiste algo muy relevante, que es un medio donde hay mucho ego. Y si tú eres bueno, voy a ser gestionando el ego de los demás, puedes lograr muchas cosas. Correcto. ¿Dónde te das cuenta o dónde empiezas a poner en balance qué es influenciar y qué es manipular a la gente? Qué buena pregunta. Mira, en realidad yo creo que la gran diferencia reside en lo siguiente. Es decir, una persona que manipula lo hace simplemente buscando su propio beneficio. No piensa en la otra persona, no le importa tergiversar, no le importa ocultar información, o sea, lo hace realmente solo preocupado por sí mismo. Mientras que influir es indirecto, de hecho, porque estaría influir, persuadir y manipular. Entonces, influir sería, pues imagínate que yo soy una persona muy deportista, a la que le gusta comer muy sano, a la que le gusta, pues en general, cuidarse, ¿no? Y de repente paso tiempo con una persona, pues esa persona puede ser que adquiera mis hábitos, ¿no? Al final, justo le venía porque comentando... eres ejemplo, porque eres una persona Efectivamente, ejemplar. o al contrario, es decir, que yo también me junte con una persona que tenga un mal hábito y que ese hábito se contagie porque es una mala influencia. Mientras que ya cuando entramos dentro de la persuasión, ahí también hay una serie de estrategias, es decir, yo, por ejemplo, en mis ponencias o en mis formaciones utilizo técnicas de persuasión, ¿vale? Y enseño técnicas de persuasión porque son cosas que tú puedes hacer, pero la diferencia es que siempre va con buena intención, es decir, yo quiero lo mejor para ti, lo mejor para Sí, ti. estás buscando servir a la persona. Exacto, es lo mejor para ti y lo mejor para mí, es decir, es un win-win. Y manipular de nuevo, no. Oye, bueno, y entonces estás en ese mundo de ego, pero para los que no conocen tu historia, mover un paso para atrás, porque para llegar ahí dejas tu casa, sí, dejas a tu papá y a tu familia, que es una familia conservadora, y te vas a Francia a probar suerte. ¿Cómo tomas esa decisión y cómo vives con eso antes de llegar a esto que para ti fue un sueño? Sí, me encanta la pregunta. Mira, fíjate que, claro, yo al haber nacido en una familia muy conservadora, el hecho de que yo entonces tenía un novio francés, entonces el hecho de que yo me fuese con mi novio francés a vivir sin estar casados, no lo veían bien. Pero yo lo que veía es que me iba a hacer un máster a una gran escuela de negocios, me iba a trabajar y por tanto me iba a pagar yo las cosas, iba a estudiar en inglés, a trabajar en francés, a tal... Y entonces en mi cabeza dije, mira, me voy. Yo lo siento mucho, yo sé dentro de mí ¿no? que no estoy haciendo nada malo, sino todo lo contrario. Y entonces ahí, pues con 50 euros en el bolsillo, cogí y me fui para París. Te puedes imaginar, pues eso, que no me llegaba ni para llegar al destino. Y entonces pues tuve que ir parando de camino para ir consiguiendo trabajos, para poder pagar la gasolina, la comida y demás. Oye, bueno, luego llegas a Francia y se empiezan a complicar las cosas en las escuelas y luego terminas con tu novio. De repente ibas con unos objetivos que, como todo en la vida, va cambiando, ¿va? ¿Cómo trabajas con todos esos cambios que te van pasando? Con los cambios de irme al extranjero. De irte al extranjero y luego que terminas con el novio y tienes que pagarte tú todas las cosas, como que la ruta feliz de repente ya no era tan feliz, ¿no? Claro. Bueno, a ver, o sea, esto en realidad no me puedo creer que lo esté contando ante una cámara, pero a ver, por un lado, claro, evidentemente yo todavía era muy jovencita y entonces yo tenía hambre de viajar, de comerme el mundo, de conocer gente, o sea, y de trabajar, ¿no? Entonces, una cosa era incompatible con la otra. Era, oye, me voy a ir a Irak, tú te quedas aquí en París, no tiene sentido esta relación, ¿no? Pero es que luego, además, su madre, yo le conocí en Ámsterdam, y su madre me escribió una carta 3 días antes de morir para pedirme que yo me ocupase de su hijo, que yo le cuidase. Entonces, yo entonces era muy católica y pensé, jo, es que si no lo hago, o
sea, soy una mala persona. Soy una mala persona. Entonces, con las herramientas que tenía entonces, tomé la mejor decisión posible, que era pues quedarme con esta persona y cuidar de esa persona. Pero llegó un momento en el que supongo que el hambre por viajar y por conocer por seguir algo y que crecer, te gustaba y que algo querías crecer. se alinease conmigo misma, fue la que me impulsó y de ahí que esa ruptura. Entonces, decides seguir tu sueño, llegas, estás haciendo este tema de trabajar con ministros, ves todo este tema de ego, que aprendes mucho del tema de comunicación, de lo que tú haces, aprendes demasiado. Empiezas a ver la finura entre influenciar, manipular, persuadir, y de repente me contabas que te das cuenta que te levantas una noche y no sabías ni dónde estabas dormida y empiezas a cuestionarte si eso es lo que quieres para el resto de tu vida, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿qué pasa en ti en esos momentos? Sí, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Entonces, por un lado, es verdad que creo que hubo un momento que fue un poco simbólico en el que yo estoy en una habitación de hotel y me levanto por la mañana y me doy con la pared, porque no sabía dónde me estaba despertando. Entonces, fue ese un único ejemplo, pero es que me pasaba constantemente, ¿no? Maleta arriba, maleta abajo, ¿dónde tengo este jersey? ¿Dónde tengo esta camisa? Pues me la han robado o me la he dejado o tal. Entonces, mi vida era tan caótica porque dentro de un mismo país teníamos que viajar un montón también. Y entonces llegó un momento en el que ese estilo de vida y de jet lag constante y de tal, cansa. Y pues me apetecía lo que le apetecía a todo el mundo, ¿no? Pues echarme un novio, tener mis amigos fijos, tener un poquito de más de estabilidad. Y fue ahí cuando ya volví. Y luego me preguntabas, la segunda parte, perdona, ¿era? No, que ahí tienes tú como un destello de decir, oye, a ver, ¿qué quiero hacer? Y me dices, oye, Sí. me meto en el Ikigai y quiero ver qué es lo que me apasiona y qué quiero hacer con todo lo que has vivido, con todo tu trasfondo, ¿no? Mira, yo tuve como un momento ya que fue como un punto de inflexión donde yo estoy en Gambia, en una playa, con unos rastafaris celebrando mi cumpleaños, mi 27 cumpleaños, y recuerdo pues, que estaban cantando Happy Birthday to you, Happy Birthday, ¿no? Eran unos rastas cantando alrededor de la hoguera, imagínate. Y entonces yo en ese momento, en la playa, a oscuras, mirando las estrellas, yo me pregunto, ¿yo qué narices hago aquí? ¿No? Y entonces ahí fue como ese momento de realmente me quiero volver a España, quiero construir algo fijo, algo a lo que ya me pueda dedicar y construir carrera, porque aquello, por mucho que me gustase y fuese muy divertido y me dio muchísimas tablas, era algo pasajero, era algo que tenía su fecha de caducidad, ¿no? Y entonces luego ya, efectivamente, como dices tú, pues fui a buscar mi Ikigai. Entonces dije, oye, pues ¿cómo puedo hacer para unar toda esta experiencia que he adquirido a lo largo de los años, que me permita no estar en una oficina de 9 a 5, porque te puedes imaginar que después de haber vivido en Irak y Nigeria y no sé qué tal, meterme en una oficina, tener un horario y tal, pues no era para mí. Y nada, y entonces de ahí pues me metí en el mundo del coaching y demás, y entonces encontré mi pasión actual, que llevo dedicándome desde entonces, desde que aterricé de ese avión de Gambia y los rastafaris. ¿Cuál es tu pasión? Y mi pasión a día de hoy es pues, subirme a los escenarios, comunicar, estar con la gente, ayudar a las personas a comunicar mejor, a hablar mejor en público, que venzan ese miedo a hablar en público, que comunique mejor durante las reuniones, que es lo que yo aprendí también con estos ministros y con estos directores generales, y sobre todo que comuniquen mejor con ellos mismos, es decir, que adquieran todas esas herramientas que les vayan a permitir tener una comunicación más sana consigo mismo, de más resiliencia, que aprendan a sacar lo mejor, es decir, que sean realmente optimistas, porque muchas veces el optimismo se confunde con el positivismo, ¿no? Ah, no, todo va a salir bien, todo va a estar bien. No, eso no es. Es decir, el optimismo realmente es que no importa lo que pase, ¿qué puedes sacar bueno de esa situación? Y entonces ahí cambian las reglas del juego, porque en su mayoría siempre se puede sacar algo bueno de cualquier situación. Entonces, a ver, tú empiezas, está bien interesante tu historia, porque tú tienes una conversación contigo que luego te dice, oye, ¿cómo yo puedo ayudar a la gente a que tengan conversaciones con ellos mismos y con los demás? Sí. ¿Qué herramientas le puedes recomendar a nuestra audiencia que les ayuden primero, como tú dijiste, a tener una conversación con ellos mismos? Sí, bueno, lo primero de todo es, por ejemplo, así algunos tips. Yo creo que esto lo hemos escuchado todos, pero es que es básico y es ser agradecido. Es decir,
No fijarse en lo que tienen los demás, no estarte comparando constantemente lo que tengan los demás. No me canso de ver personas que me cuentan, cuando tengo una sesión de coaching con ellos, pues eso, no, es que fulano tiene tal, mengano, ha llegado a no sé cuántos y eso me lo merecía yo. No, tú compites contigo mismo. Entonces, el ver cómo has crecido a lo largo de los años y compararte contigo mismo. Esa me parece básica. Luego, Porque si no, nunca acabas. No, si no, O nunca sea, acabas. a ver, si uno se está comparando todos los días con alguien más, siempre va a haber un jardín más verde que el de nosotros, siempre. Siempre lo hay. Pero la comparación con nosotros mismos es cruda, real y auténtica. Exacto. O estás mejorando como ser humano o estás empeorando. Y eso Exacto. es brutalmente honesto, Totalmente. ¿no? Y no quiere decir que tú no te pongas en perspectiva con el resto de la sociedad. Es decir, tú en un momento dado puedes decir, vale, yo estoy aquí, quiero llegar a tal. Pero no es una comparativa que tengas que hacer a diario, sino es algo simplemente para que te dé a ti tu ubicación. Como un benchmark, ¿no? Decir, oye, Sí. ¿dónde estoy? Exacto. Parado. Hombre, porque tampoco hace falta autoengañarse constantemente, aunque sí, de cierta manera, pero no hace falta, ¿no? Entonces, tú, la primera conversión es estar agradecido y estar, voy a decir, compitiendo contigo mismo con el mejor ser humano que quieres ser. Efectivamente. Esa es la herramienta más poderosa para conversar contigo. Totalmente. Y sobre todo eso, que no importe lo que pase, ¿qué saco yo de esta situación? Porque si al final consigues sacar una sonrisa ante las situaciones más duras, nadie puede contigo. Y eso te lleva a lo que son expertos como tú en comunicación, a que la persona tienda a ser auténtica, ¿no? Porque los seres auténticos, Sí. soy lo que soy, con lo bueno, con lo malo, con lo que tengo y con lo que no tengo. Y yo precisamente, que he vivido en incongruencia, sé cuánto duele esa incongruencia mental. Cuando tú no estás alineado con lo que piensas, dices y haces, duele. Que tú me comentabas, te decía, ¿cómo vives tu espiritualidad? Y me dice, mi espiritualidad es ser congruente. Sí, totalmente. Yo creo que cuando vives de manera auténtica, de manera congruente y con integridad, es que no importa, es que es mucho más fácil ser feliz. Porque la gente está siendo bombardeada, tú eres experta en comunicación, te bombardean en redes sociales, en anuncios, amigos, grupos, te están bombardeando de lo que tú deberías de ser. Sí. ¿Qué herramientas le puedes decir a nuestra audiencia que pueden usar para que regresen a sus bases y sean auténticos? Mira, es que al final, ¿sabes lo que pasa? A mí me pasa que de repente algún reel pues, se hace un poquito más viral o lo que sea y me cae de todo, porque evidentemente no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo y todo el mundo tiene su opinión y demás. Y yo creo que lo importante es que cuando tú realmente estás seguro de quién eres y confías en quién eres y sabes que tienes esos valores y esa integridad, es que te da igual que opines lo que sea, si es que tú estás seguro de quién eres. Entonces da igual lo que digan. ¿Cómo trabajas con esa seguridad? Que pues día a día. O sea, esto no es una cosa que se consigue de un día para otro. ¿Qué tips le das a la audiencia? ¿Cómo lo pueden trabajar? Pues eso, teniendo, por ejemplo, tú terminas el día y dices, hoy mi día no ha sido perfecto, pero ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me llevo de hoy? ¿Cómo puedo hacer para mejorar mañana? Es decir, que ese diálogo sea amable contigo, que dejes de machacarte con cositas, ¿no? De esto no me gusta de mí, esto no tal, que no, que te centres en lo que sí que tienes. Y cuando eso no solo lo dices, porque yo creo que todo el mundo ha oído hablar de esto, pero cuando realmente lo practicas, es que funciona. Oye, estaba leyendo, igual lo has leído, a Goldsmith, que hablaba de los detonadores y dice que todas las noches deberíamos de terminar haciendo una autoevaluación, que eso es un tema activo, no pasivo. Pasivo es que, no hombre, es que mi jefe, es que es que el gobierno y es que Pero si tú terminas con un tema muy activo, decir, a ver, di mi mejor esfuerzo, hice lo que quería hacer en el día, no hay nadie más que una autoevaluación consciente y real de quién fuiste y quién no fuiste en el día, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que me estás diciendo? No, totalmente. Además es que si tú siempre das lo máximo ante una situación que sea importante para ti, oye, mira, te puede dar rabia un momento, que no es que ya no te vaya a dar rabia. O sea, vamos a ver, tú los sentimientos y las sensaciones las vas a seguir teniendo. Correcto. No es, ya no siento tristeza, ya no siento frustración. No, esto es inherente al ser humano. Pero dicho eso, tú puedes estancarte en esa emoción o puedes decir, bueno, pasamos página y sigues adelante, ¿no? Sí, porque aunque tú mejores, no quiere decir que vas a ganar en todo, va a haber fracasos, ¿no? Entonces, claro, vas trabajando con tu conversación, con tu comunicación interna. Claro.
Y después de eso, ahora sí viene la comunicación hacia afuera. Sí. ¿Qué recomendaciones das en ese tema? Vas a tener que trabajar internamente y cómo pueden ir creciendo el tema de Claro, comunicación bueno, es que está externa. completamente ligado. Es decir, hasta que tú no dominas la comunicación interna, es muy complicado dominar la comunicación externa, porque todo sale. Sale a través de nuestros gestos, a través de nuestras macroexpresiones, sale cuando te subes a un escenario y te pones a temblar, porque ese tembleque te viene por un diálogo interno que no estás sabiendo gestionar. Entonces, la comunicación interna y la comunicación externa están estrictamente ligadas. Sí, porque si estás hablando de lo que tú vives, la comunicación es muy sencilla, ¿no? Exacto. Cuando no lo vives es donde tienes que... Muchos son actores, ¿no? Entonces, tarde o temprano el acto se les acaba, ¿no? No, totalmente. Por eso, por ejemplo, cuando tú estás hablando de algo que no te interesa o en lo que no crees, se nota. Yo por eso siempre en el IS y en mis cursos en empresas y demás, cuando van a escoger un tema, le digo, escoge algo que te guste, algo en lo que creas realmente. Y quiero que además te esfuerces por tener un impacto real. No es un ejercicio, sino realmente trata de inspirar a estas personas, realmente trata de, oye, te vas a subir a un escenario, pues utiliza esta ocasión para tener un impacto en estas personas y hacer de sus vidas pues algo un poquito mejor o yo qué sé, o habla sobre tu proyecto y consigue inversores o lo que sea, pero hace algo, cuenta algo en lo que creas, sobre lo que creas realmente. Ahora, llevas 10 años en este tema de ser coach, conferencista, en temas de comunicación. ¿Extrañas tu mundo anterior o no? A ver, hubo un momento en el que... ha habido mañanas, momentos en los que uno pues, se pone a recordar, ¿no? Mira por la ventana y dice, jo, qué divertido fue aquel momento, qué divertido fue el otro. Lo que pasa es que yo entonces no creía en lo que vendíamos. Es decir, para mí fue maravilloso porque me dio unas herramientas brutales, me enseñó a manipular, y de ahí también he aprendido la diferencia entre influir, persuadir y manipular. Y dije, eso no es lo que quiero. Es decir, yo quiero hacer algo honesto, yo quiero hacer algo de lo que yo me siento orgullosa y sinceramente me gusta muchísimo más mi trabajo ahora. Y encima ahora que puedo estar aquí pasando más tiempo en México y voy a estar viajando un poquito más, pues retomo esa esencia, ¿no? De estar viajando más. Sí, y Estados Unidos también. Ahora, en estos 10 años que has seguido tu propósito, tu pasión, que es la comunicación, a los que quieren seguir su pasión y su propósito como tú, ¿qué le recomiendas? Porque va a haber altos y bajos, ¿no? ¿Qué le recomiendas a nuestra audiencia? Bueno, yo creo que, o sea, hablando del Ikigai, hay un esquema que es todavía más sencillo, que es el que yo siempre recomiendo, y es, 1, que hagas una lista de las cosas que te apasionan. 2, que hagas una lista de las cosas que se te dan bien. Porque a mí, por ejemplo, me apasiona cantar, pero es que no se me da bien, ¿vale? Luego, que hagas una lista de las cosas que la gente dice que se te da bien. Y ya no solo la gente que conoces ahora de adulta, sino incluso de pequeño. Sí, porque claro, lo que mataste es tal vez de sueños, ¿no? Correcto, porque muchas veces has matado a ese pequeño niño interior y entonces esas personas te pueden ayudar a rescatar eso. Y luego, por último, como no vivimos del cuento y el dinero es importante, ¿qué te puede dar dinero? Y entonces cuando tú utilizas esos 4 cuadrantes y de repente empiezas a conectar una idea con la otra, te salen ideas de profesiones. Y realmente yo creo que nunca es tarde para reinventarse. Sobre todo para algunas profesiones. Hay otras que, mira, siendo sinceros, hombre, pues más difícil, ¿no? Si ahora de repente con 45 años digo, quiero ser doctor, pues hombre, a lo mejor lo suyo es que estudies medicina como hobby, pero quiero decir que igual vas un poco tarde, ¿no? Entonces eso de siempre se puede reinventar, sí, hasta cierto punto. Pero siempre puedes hacer algo, es decir, si a ti hay algo que te apasiona, pues aunque no te dediques a ello, pues puedes hacer algo al respecto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho pues el tema del espacio y demás, y una cosa que quiero hacer dentro de poco pues es ir a un lanzamiento de un cohete, ¿no? O en algún momento pues comprarme un telescopio y que sea espectacular. Quiero decir que no hace falta que te dediques a ello, que puedes tener tu experiencia. Sí. Ahora, que va mucho con el tema de comunicación que hablamos. Te comunicas contigo, luego ese gusto, esa pasión, vamos a llamarle ese propósito, lo puedes comunicar y es a lo que te dedicas. Pero luego me dices, oye, ya soy una persona auténtica, sé mi propósito y ahora hay todo un tema tecnológico allá afuera que te voy a llamarle acelerar, exponenciar
tu comunicación y me dices que estás metida en eso. ¿Qué es eso de cómo algo tan soft, voy a llamarlo, podemos conectar con tecnología, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que hay una barrera muy fina y peligrosa, pero yo creo que si se utiliza bien, efectivamente la comunicación intrapersonal se puede mezclar perfectamente con la IA. Entonces, una de las cosas que enseño yo en mis formaciones precisamente es cómo unirlo, pero siempre preservando y conservando nuestro cerebro biológico. Es decir, como ya hemos visto, una de las cosas que estamos perdiendo es la atención, estamos perdiendo también la creatividad, estamos perdiendo la memoria, es decir, estamos viendo las consecuencias directas de cómo nuestro cerebro se está atrofiando por la mala utilización pues, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, siempre y cuando tú sigas ejercitando eso, puedes a su vez también fusionarte con la IA, porque al final, si no te unes, te quedas fuera. Entonces puedes elegir la vida de ermitaño y meterte y vivir con un ladrillo y tal, pero bueno, pues que la vida no va en esa dirección, ¿no? Entonces te vas a quedar aislado de todo y luego además también para el tema laboral va a haber un momento en el que ya creo que todos estamos de acuerdo en que nos vamos a ir quedando sin trabajos, ¿no? Que de hecho ya está pasando, las grandes tecnológicas están despidiendo a miles de personas y ya no solo en esas, o sea, en muchas empresas. Pero va a haber una temporada larga donde el que fusione sus capacidades con la inteligencia artificial es el que va a subsistir. Entonces, ahora precisamente nos estamos adentrando ahí. Es decir, ahora mismo no competimos con la IA, sino que nos complementamos con ella. Es una herramienta que te acelera. Es una herramienta que te acelera. Y entonces, a nivel de comunicación intrapersonal, por ejemplo, hay muchas personas que yo utilizo la IA como psicólogo, como coach y demás, y eso tiene un peligro, y es que al final no deja de ser un reflejo de quiénes somos. Entonces lo único que va a hacer es que te va a meter en un bucle de sesgos de confirmación que van a potenciar todavía más tus problemas o tu manera de pensar, cuando a día de hoy lo que queremos es potenciar un pensamiento crítico, dado que el algoritmo favorece que tú pienses más en una dirección u otra, ¿no? O sea, va a fortalecer todavía más esa Sí, dicen los expertos, justo en el tema de comunicación estaba viendo, si la IA no tiene la suficiente información tuya de qué eres, quién eres, qué te gusta, dicen que alucina, o sea, inventa cosas para llenar los huecos de información que no tiene. Y ahí es donde dices, híjole, cuidado, porque te puede estar dando por tu lado. Y regresamos posiblemente a un tema de manipulación. No, totalmente. Entonces, siempre y cuando tú seas metaconsciente, ahí es cuando se puede utilizar bien. Es decir, el peligro es quién y cómo la utiliza, para mi gusto. Es decir, al final es una herramienta muy poderosa, pero si no lo utilizas bien, te puede efectivamente dominar. Y luego, por supuesto, hay que tener cuidado con qué información se comparte, porque a pesar de que... O sea, hay una barrera ahí muy fina, porque es verdad que es importante que te conozca muy bien y cuanto más te conoce, mejor, porque te ayuda a ampliar tu conciencia, pero hay cierta información sensible que no puedes compartir porque, bueno, te pueden estar cotilleando. Sí, te puede estar manipulando. Ahora, tú como experta de comunicación y que estás metiendo el tema de tecnología y día, ¿dónde te ves en 10 años? Pues mira, en este tema con tanta tecnología. ¿Qué va a ser de tu, ahora sí, de tu chamba, de tu trabajo? Sí, pues mira, fíjate que yo creo que a pesar de que va a haber muchísimas transformaciones que nadie sabe realmente cuáles van a ser, porque yo creo que el cambio es tan exponencial que o sea, iría de pitonisa y estaría mintiendo si supiese qué es lo que va a pasar y por tanto me resulta muy difícil decir voy a estar aquí, ¿no? O sea, siempre se ha hecho eso. ¿Dónde te ves tú en 10 años? Bueno, pues yo me puedo ver de una forma en 10 años, pero me voy a tener que ir adaptando por el camino. Porque hay mucho cambio ahorita y mucha incertidumbre. Efectivamente, porque los cambios van a ser tan rápidos y tan vertiginosos que igual yo te digo esto ahora y dentro de 3 años ha quedado obsoleto. Entonces yo me voy a ir adaptando. Para mí, evidentemente, yo creo que una cosa, que va a tener mucho peso dentro de toda esta inteligencia artificial es precisamente lo humano. Estuve en una conferencia en el Hotel Wellington en Madrid sobre inteligencia artificial y lujo y todos estaban de acuerdo en lo mismo, en que el nuevo lujo son las personas, es lo humano, es la emoción, la conexión. Claro, igual que cuando, con un ejemplo muy tonto, pero tú llamas a reservar un restaurante y te atiende una maquinita o quieres que te resuelvan una duda y dices, me cago en Francia. Que no quiero que me conteste la maquinita, quiero que hablar con una persona real, con un humano,
¿verdad? Entonces, Ese va a ser el lujo. Va a ser el lujo. Entonces, siempre y cuando la persona esté bien capacitada y demás, va a ser el lujo. Entonces, a lo mejor el día de mañana, pues también ir a un evento presencial que combine alma, cuerpo, mente, que sea una experiencia 360 y demás, pues yo creo que eso no te lo puede dar la inteligencia artificial. Es decir, si yo, por ejemplo, que esto es algo que me gustaría y que me preguntas, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Pues igual de repente montando un wellness center donde invito a personas que sean muy interesantes a compartir ideas entre ellos, a pasar tiempo real y de calidad entre ellos, a practicar tiempos de conexión. Tiempo de conexión y a hacer yoga, meditación, ejercicio, comer sano, aprender, tal. Entonces, yo creo que aunar toda esa experiencia, eso la inteligencia artificial no nos lo va a quitar. Entonces, eso me gustaría. Muy bien. Oye, últimas 2 preguntas que te tengo. Una es, ¿qué consejo le darías a ti misma a los 16 y a los 23 años? Primero a los 16. Después de todo lo que has vivido y que has encontrado tu propósito y lo que te llena hacer en la vida. Si regresaras a tu vida, ¿qué consejo le darías? Buah. Qué difícil, ¿eh? Es una pregunta que es que nunca sabría qué decirme. Porque por un lado yo creo que me iría tranquila, va a salir todo bien. Todo va a estar bien, va. ¿Sabes? O sea, que por mucho que yo tranquila, todo va a estar bien, porque luego ahí entramos ya en el efecto mariposa. Igual de repente me digo algo y me cambio por completo la vida, porque a lo mejor me diría... Y dejas de ser lo que eres Claro, ahorita. porque igual me hubiese dicho, niña, no salgas tanto de fiesta, porque anda que no me ha gustado a mí salir de fiesta. Pero es que igual, si no hubiese salido tanto de fiesta, no hubiese conocido a uno, que me hubiese llevado al otro, Entonces, que me hubiese abierto puertas. Vive lo que tienes que vivir, sería decir eso. Pues a lo mejor sí. Pasa por las experiencias que tengas que pasar. Claro, o sea, no, eso es muy peligroso, ¿no? Es como en Regreso al Futuro. Marty, sí, no me digas no sé qué, porque el desastre puede ser catastrófico. Claro, entonces, no lo sé, igual me estropeó la vida, precisamente. Ya. Oye, la última pregunta que me gustaría tenerte, este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Qué consejo le puedes dar a nuestra audiencia para que empiecen a trabajar con comunicarse con ellos mismos y luego con los demás? ¿Qué consejo les darías? Porque son líderes ocultos, estamos buscando gente que está haciendo la diferencia en su trinchera, pero a veces le da miedo, tiene bloqueos, tiene problemas para compartir todo lo que pueden hacer. Algo facilito que comentábamos antes. Esta noche todo el mundo cogéis un folio y escribís todo aquello por lo que estáis agradecidos. Y pueden ser cositas pequeñas. Cosas agradecidas también por lo que te haya sucedido en ese mismo día. Y luego además también que hagas esa lista. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Y qué puedes mejorar? ¿Vale? Y entonces ya simplemente con que conviertas eso en un hábito, ya luego llega un momento en el que no lo tienes ni que escribir, que lo haces de manera mental. Pero si tú consigues hacer eso parte de tu hábito diario, ya con eso va a haber una gran diferencia. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias a ti, ha sido un placer. Y muchas gracias a toda la audiencia. Espero les haya gustado. Ya saben, estamos ahí en YouTube, Líderes Ocultos, y espero que haya sido de bendición esto. Abrazo, mis líderes.